Muy bien, bienvenidos al episodio número 3 de Cardio Podcast. Soy Dani. Encantado que estés acá, de verdad que me honra muchísimo que me acompañes. Si es la primera vez que estás en este podcast acompañándome, ya sea en YouTube o a través de alguna otra plataforma, quisiera nada más contarte que Cardio es un espacio en el cual nos interesa muchísimo hablar y profundizar en temas que son relevantes para nuestro corazón. Y cuando decimos corazón nos referimos a esta metáfora de ese lugar interno nuestro donde están nuestros no solo sentimientos y emociones, más allá de eso es donde convergen nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Es como ese centro de control donde estamos dirigiendo nuestra vida, y a mí me parece demasiado relevante que pongamos atención y sobre todo considero el corazón como un espacio, ¿verdad? Esto es otra metáfora también, pero son lindísimas y representan muy bien una realidad. Es un espacio donde puedes sembrar semillas. Básicamente es como una tierra que lo que sembres ahí te va a dar algún tipo de resultado, algún tipo de fruto. Y me interesa muchísimo que tantas cosas que he podido aprender y en las cuales estoy todavía empapándome y conociendo un montón, que han edificado mi corazón, que le han hecho bien a mi corazón y lo han dirigido a un lugar que me parece correcto y me parece que quiero ir cada vez más hacia ese lugar, pues me interesa muchísimo que yo te pueda compartir de esto. Así que si estás interesado, si te gusta de lo que vamos a hablar, quédate. El tema de hoy precisamente tiene que ver con algo que a todos nos atañe de alguna manera, queramos o no, y es un poquito de trascendencia, un poquito de propósito. Pero en Cardio no abordo estos temas ni de una manera científica ni de una manera filosófica, más lo hago de una forma que tiene que ver con la fe, que tiene que ver específicamente con una cosmovisión bíblica. Es todo lo que he estado aprendiendo, lo que he estado profundizando y lo que me interesa muchísimo compartir. Entonces, esto es Cardio. En el episodio número 1 hay una panorámica mucho más amplia, ahí profundizamos muchísimo acerca de este podcast, y en el episodio número 2, a manera de resumen rapidísimo, lo puedes escuchar en Spotify o Apple Podcast, y aquí en YouTube obviamente por acá va a aparecer seguro un enlace. En el episodio número 2 estuvimos hablando de orígenes, del corazón de la humanidad en general, nadie específico sino todos. Algo que pasó en el inicio y que tiene un poquito alterado nuestro corazón, no un poquito, pero drásticamente terrible más bien. Y estuvimos hablando de algunos tiempos también, de algunos momentos que hemos vivido. Hubo un antes, hubo un presente por ahí y que todavía no estamos en ese momento. Y te hablé al puro final de una esperanza que tenemos, de una patria a la que nuestro corazón anhela y a la que él va a pertenecer eventualmente. Pero bueno, todo eso lo puedes escuchar a profundidad en el episodio número 2. Hoy, episodio número 3, traigo un tema que de verdad me emociona muchísimo, de forma honesta, sincera lo digo. Y me encantaría que te quedes. Te voy a hacer un adelanto nada más. Vamos a hablar retomando un poquito el episodio número 2, vamos a hablar del principio de nuestra historia, de algo que pasó ahí pero que tiene que ver con propósito y con trascendencia, como te contaba hace un ratito, y de cómo Dios ha tenido desde una eternidad pasada, o sea, desde hace muchísimo tiempo, un propósito con vos y conmigo. De verdad que Él es intencional y es un Dios de propósitos, un Dios de familias, y ha diseñado al ser humano para que gobierne esta tierra y que lo haga con Él en realidad. Pero nosotros tomamos diferentes decisiones y quisimos hacer las cosas a nuestra manera. Pero bueno, hoy vamos a profundizar muchísimo en cómo Dios llega al principio y diseña este espacio para que el ser humano exista, es propicio, pero también tiene un propósito para nosotros que es demasiado profundo, me parece, en realidad bastante profundo, pero yo quiero explicarlo de una manera que sea sencillo para que lo comprendamos. Pero sobre todo, siempre es importante, y me gusta decir esto, de nada sirve que uno anhele y ame y vaya por el conocimiento si de verdad no querés encontrarte con Dios. O sea, más allá del conocimiento, porque hoy vamos a hablar de algunas palabras del hebreo original, vamos a hablar acerca de Génesis 1 y lo que pasó en ese texto y muchas cosas muy chivas, pero más allá de eso, mi corazón desea que vos y yo busquemos a Dios, que tengamos una relación con Él, que eso sea lo más importante, que de verdad anhelemos la esperanza viva que es el Evangelio de Cristo y empecemos a asociar, sí, con el conocimiento nuestra relación con Él y empecemos a conocerlo más a Él a través del estudio de la Biblia y a través de este viaje que estamos emprendiendo aquí en Cardio Podcast. Pero bueno, después de casi 5 minutos de introducción a este episodio, lo siento mucho, me encanta hablar demasiado, por eso siempre hago esto. Vamos al tema. Ok. Primero que nada,
Sin generalizar, pero yo de verdad creo que la mayoría de los seres humanos, no sé si decir sufrimos o vivimos esto, pero de alguna manera tenemos esta idea de cumplir un propósito. Y voy a ser muy específico, los cristianos, lo he escuchado muchísimo en el círculo cristiano. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Y estamos en esta constante búsqueda de ese propósito, pero he visto que muchas veces lo hacemos como si fuera algo muy exclusivo de cada uno de nosotros. Y yo sé que somos demasiado variados, de verdad, los seres humanos. Algunos tienen dones increíbles, algunos son artísticos, otros son de gente, de sociedad, de comunidad, otros dones espirituales increíbles. Y Dios usa todas esas cosas para cumplir sus propósitos. Entonces, hablando un poquito de propósito, que seas cristiano o no, va asociado al tema de la trascendencia, e históricamente te vas a dar cuenta que muchos pensadores y filósofos siempre han apuntado a que el ser humano está en esa búsqueda de trascendencia, está buscando la manera de ir más allá, ¿verdad? O de ir más profundo. Entonces, escuchando un poco a los cristianos, que no es que me quiero separar de ellos, en realidad yo también soy seguidor de Jesús, por supuesto, estamos con esta idea de propósito. Entonces, cuando nos vamos a los inicios de nuestra raza, según la cosmovisión bíblica, según lo que está escrito, nos encontramos con algo de verdad maravilloso, con algo gigante, y es de lo que quiero hablarte el día de hoy. Por acá tengo unas notas por si me ves viendo hacia la pantalla, y lo que quiero contarte está en Génesis 1, por supuesto. ¿Por qué? Porque vos no llegás, ¿verdad? Y le contás, y si le querés contar la historia de lo que sea a alguien, no llegás y empezás a contársela desde el medio de la historia, ¿verdad? Si nunca has leído la Biblia, no te recomiendo que la abras a la mitad, porque no vas a entender nada. Literalmente van a haber un montón de personajes que están sufriendo y que están haciendo un montón de cosas que no tenés contexto. Yo creo que toda buena historia tiene un buen inicio, tiene buenos personajes también, y por supuesto un buen cierre, un buen final. Y así es la Biblia también como narrativa. Es súper completa y a mí me impresiona muchísimo la coherencia que tiene. Por ahí un disclaimer, de hecho mucha gente cuestiona la Biblia por algunos detalles que sí, se pueden debatir y se pueden ver, en los cuales hay como una contradicción, sobre todo en los evangelios así, pero realmente la Biblia es súper coherente y es una historia guiada hacia una persona que es Jesucristo, pero nos cuenta todo, nos cuenta desde el inicio y nos cuenta hasta el final con el mundo venidero, que eso lo vimos en el episodio pasado de Cardio Podcast. Así que en esta historia, por supuesto, nosotros seres humanos, hijos e hijas de Dios que estamos buscando un propósito, pues me encantaría dejarte una perspectiva que inicia en Génesis 1. Para eso, obviamente, voy a leer, por acá tengo varias versiones de la Biblia, la de las más famosas está en Reina Valera, ¿verdad? Entonces, Génesis 1 y 2, voy a leer estos dos de una vez. Dice en la versión de Reina Valera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Voy a llegar hasta ahí. Hay otra versión que dice esto: cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra era una masa caótica y las tinieblas cubrían el abismo. Esto es lo primero, las primeras líneas que te vas a encontrar cuando lees la Biblia. Esta parte de Génesis, específicamente Génesis 1 y 2, por ejemplo, y bueno, como hasta el capítulo 11 es demasiado importante, apunta a responder preguntas demasiado grandes que nos hemos hecho los seres humanos por mucho tiempo. Preguntas acerca de quiénes somos, de por qué estamos aquí, de qué estamos haciendo, de que cómo llegamos a ser lo que somos y quién es el responsable de todo esto, si somos nosotros, si fue una evolución, si fue un creador, un diseño inteligente, y un montón de preguntas de todo tipo y de toda categoría. Pero yo quería dejar en claro algo, y es que lo que he aprendido conforme más estudio en el libro de Génesis al inicio es que este no es un texto científico. Génesis no tiene la intención, los autores no tienen la intención de demostrarte cómo se creó el mundo científicamente, cómo se compuso la materia o cómo empezó a existir la energía, ni nada de eso, ni los orígenes exactamente de la Tierra desde esa perspectiva científica. Más bien, aborda un propósito. Más bien los autores tienen la intención de que la humanidad sepa qué fue lo que pasó al inicio y cuáles son los personajes de esta historia que llamamos vida,
y más tiene que ver con un propósito. Entonces, esta es una composición literaria demasiado enriquecida, la verdad, y hay que considerarla como eso. Hay que entender que los autores tuvieron la intención de explicar estos eventos y lo hicieron, y al escribirlo lo hicieron de una manera, puede ser alegórica, metafórica, a veces también puede ser literal, pero lo cierto es que nos estamos aproximando a un texto que en parte, por lo menos para mí, costarricense, de Centroamérica, de Occidente, un texto difícil, un texto que si lo leo a través de los lentes de mi cultura y lo leo a través de quién soy yo aquí en Costa Rica en un 2022, va a ser bastante difícil entender en verdad lo que me quiere decir. O sea, sí se puede entender gracias a las traducciones, pero en el hebreo antiguo donde esto se escribió, había un énfasis totalmente de propósito. O sea, los autores quieren que conozcamos qué pasó, pero no a nivel científico y diría tampoco filosófico, sino más de propósito para todos nosotros. Y es de lo que estamos hablando en este episodio. Entonces, yendo un poquito al texto y a las versiones originales, cuando dice que la Tierra era una masa caótica, hay otra versión, la que les leí de Reina Valera, que decía estaba desordenada y vacía. La traducción de eso es de las palabras originales tohu babohu. Entonces esta es una literatura, como les decía, hasta poética también. Entonces tiene esta rima, ¿verdad? Que es súper chiva. Y lo que encontramos detrás de tohu babohu es básicamente como si la tierra estuviera desolada y fuera salvaje. O sea, como si fuera un lugar que no se pudiera habitar. Entonces, lo que encontramos al principio de este texto es un mundo que ya está hecho, ¿verdad? Por eso les decía, no es como que el texto nos está diciendo de la nada Dios llegó e hizo todo esto. De hecho, el texto propone, en el principio estaba la tierra así y asá, o sea, vacía, desordenada, era como salvaje, había un revoltijo de cosas, por decirlo de alguna manera, y es básicamente describiendo la tierra sin propósito, desordenada, sí, de esa manera. Entonces, esta perspectiva involucra al primer personaje y es Dios. Cuando Dios en el principio, así inicia el texto en esta última versión que les leí. Entonces lo que Dios llega y hace es disponer los elementos que ya están en la creación y los ordena. Literalmente lo que hace es separar las aguas de las aguas y además la luz de la oscuridad, y establece un tiempo y establece un espacio. Yo te invito obviamente a que te leas todo el capítulo 1 de Génesis, es espectacular de verdad, y que lo hagas detenidamente. Entonces Dios lo que está planteando, este personaje que es el central y es el máximo personaje, es Dios, el creador. Hay algo ya que es el mundo como base, pero está desordenado, está caótico. Y Dios lo que hace es disponer los elementos para crear un espacio y un ambiente, y además crea el tiempo también para que después aparezca otro personaje, que es el ser humano. Somos vos y yo. Entonces, nada más aclarando eso y dándote un par de ejemplos. Yo soy compositor de profesión, por ahí atrás están mis títulos de la Universidad de Costa Rica. Obviamente me siento muy contento de haber logrado esa meta en mi vida, pero uno como compositor se encuentra con que sí, sos un creador, vas a crear obras, pero ya tenés la materia prima, digamos, ya existen las frecuencias, ya existen las notas musicales, ya hay un piano sobre el cual vas a empezar a tocar y vas a crear armonía. De eso se trata mucho este episodio. Entonces, algo así es lo que hace Dios. Por supuesto, hacemos la aclaración de que creemos, los hijos de Dios creemos que por supuesto en un principio, en una eternidad más hacia atrás, Dios creó todas las cosas, claro, de una manera también material y todo eso. Pero el texto no nos quiere hablar de eso, nos quiere decir, hey, la tierra estaba así, era un desastre, parecía que estaba revuelta con todo y no tenía mucha forma, estaba inhabitable, era como salvaje. Y llega Dios, que es el mismo creador, y dispone, como el compositor, las notas musicales, y prefiere hacer inversiones y prefiere escoger esta nota sobre la otra y crea algo armonioso. Y la Biblia dice que todo lo que Dios iba haciendo consideraba que era bueno. Entonces esto es lo que Dios hace. Y a este espacio, la Biblia lo llama el cielo y la tierra. Algo muy importante en la cosmovisión antigua, ¿verdad? Hay que recordar, y yo voy a intentar recordarte esto un montón para que lo vayamos entendiendo de verdad, que en la cosmovisión antigua el universo, lo que existe, se consideraba con esas dos partes, el cielo y la tierra. O sea, no había una palabra que dijera universo, sino que cuando se decía el cielo y la tierra, se refería al todo. Entonces, la tierra que nosotros conocemos
es el espacio de los seres humanos, por supuesto, y el cielo, según la cosmovisión bíblica, también es el espacio de Dios y de seres espirituales. Así que lo que Dios llega y hace es unir el cielo y la tierra. Crea este espacio, este ambiente armonioso, bello, un mundo hermoso diseñado por una mente maestra también, donde se unen el cielo y la tierra. O sea, no hay una separación. De hecho, tengo un texto en Isaías que te voy a leer que es nada más uno entre muchos textos, que dice así, Isaías 66:1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Eso es un texto, nada más un ejemplo de muchos que hay en la Biblia que articulan el cielo y la tierra como algo que, no como lo vemos los seres humanos ahorita, ¿verdad? Que están separados, sino como más bien debían estar superpuestos, o sea, entrelazados de alguna manera, y ese era todo el espacio. Así que al inicio nos encontramos la narración de un Dios que crea un espacio y que lo hace hermoso, y además, algo muy importante, lo ordena. Lo primero que Dios hace es ordenarlo. ¿Para qué? Eventualmente dice la Biblia que Dios va a tomar del polvo de la tierra y va a hacer al ser humano y lo va a poner en un lugar que Él plantó, que se llama el Jardín de Edén. Y aquí es donde este episodio para mí se pone de verdad muy muy interesante, y es de las cosas que más te quiero compartir, porque es una perspectiva nueva para muchos, como lo ha sido para mí en un momento, y te repito, me ha venido a dar una perspectiva y un cambio en mi corazón con respecto al tema de propósito demasiado importante. Entonces, aquí vamos. Cuando Dios hace esto, ¿verdad? Empieza a ordenar todo y luego hace que haya tierra seca. Planta un jardín en un lugar que se llama Edén. La palabra Edén significa delicia. Entonces ya eso nos dice un montón del propósito de ese lugar, ¿verdad? O de la esencia de ese lugar. Y planta un jardín. Entonces tenés Edén como un espacio amplio, como un espacio mucho más, que está la tierra, ¿verdad? Y está Edén. Y dentro de Edén, todavía más adentro, hay un jardín. Y dice la Biblia que aún más adentro del jardín había un árbol que era el árbol de la vida. Entonces, yo no soy experto en esto, lo quiero aclarar, pero he estado estudiando muchísimo y con la guía de muchos maestros, y quiero contarte esta cosa maravillosa que me cambió la perspectiva de este texto. Al parecer, lo que nos está contando Génesis, y por el momento en que fue escrito también y cómo está escrito, es la narración de la creación de un templo. Y a esto se le ha llamado templo cósmico. Cósmico no es una palabra que nos tiene que asustar como si fuera, ¿verdad?, súper mística, es sencillamente universal, del universo. Y un templo es una figura demasiado importante, no solo culturalmente, sino en todas las religiones, sin importar la religión. O sea, el templo es la unión de una deidad con la tierra, y en nuestro caso del cielo y la tierra, ¿verdad? En el mundo antiguo, en Israel, después de mucho tiempo, el pueblo tenía algo que se llamaba tabernáculo. Esto era como una tienda, ¿verdad?, donde reposaba la presencia de Dios. Era el único punto de encuentro donde estaba Dios con su pueblo. Y algo muy interesante, que ahorita vamos a regresar a eso, es que habían personas designadas para administrar y hacer todas las tareas de este lugar, que se llamaban sacerdotes. Así que, retomando un poquito el texto de Génesis, en el original, repito, no en la traducción en español que tenemos nosotros, sino en el original, la narración está hablándote de cómo Dios en 7 días, que el número 7 es súper importante porque también tiene que ver en la manera en la que se hacían los templos en el mundo antiguo. Repito, perdón, paréntesis, no repito, paréntesis. Hay que recordar que este texto no fue escrito para vos y para mí. Pero wow, ¿qué acabo de decir? Porque mucha gente se va a enojar conmigo porque la Biblia sí es para mí. No, me refiero a que el autor, y en su momento lo escribió para que la gente de su momento, de su cultura, de su cosmovisión, del mundo antiguo, lo entendieran. Escribió con ese lenguaje. Probablemente que nos cuentan esta historia épica, explosiva, fantástica de cómo Dios crea el mundo, y probablemente hubieran usado otras imágenes, otras metáforas, y no las que usaron. Y es que las que escogió el autor, que mucha gente cree que fue Moisés, ¿verdad? Hablamos eso en un episodio anterior. Fueron las que eran fácil de entender en el lenguaje de ese tiempo. Entonces, devolviéndome un poco, la narración, ¿verdad? Que estoy dando mucha vuelta, pero devolviéndome, la narración tiene que ver
con este creador diseñando un templo en el cual él tiene la intención de habitar, y precisamente eso lo hace, lo tenemos en la Biblia. Así que primero, en los primeros 3 días lo que hace es como establecer los espacios, los ambientes. En los siguientes 3 días lo que hace es crear a los seres que van a habitar esos ambientes, incluido el ser humano, incluido los animales y las plantas y otras, y bueno, pues toda la vegetación. Y en el 7º día él descansa. Y este descanso, ¿verdad? A diferencia de lo que mucha gente se imagina, como que si Dios necesitara descansar como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Que es cuando estamos exhaustos. Lo que significa es que Dios dice, ok, terminé mi obra, vamos a echar a andar este plan. Entonces, el propósito de Dios narrado en Génesis inicia con Dios mismo disponiendo y ordenando la creación. Porque si vos te das cuenta, en este desorden y vacío que tiene la tierra es imposible habitar. Ahí el ser humano no puede hacer una familia, no puede hacer una sociedad, no puede ni existir, probablemente ni caminar. Entonces llega Dios y establece un orden, establece un ambiente propicio. Después toma del polvo de la tierra y hace a Adán. Que la palabra Adán también significa humanidad, ¿verdad? Como un arquetipo que representa toda la humanidad de alguna manera también. Y lo planta en un jardín que él plantó en Edén, que significa delicia. Y la narración lo que le quiere decir a la audiencia o al lector, al receptor de este texto es: estoy creando un templo. Y si pongo al ser humano ahí, es porque también este ser humano tiene que cumplir un rol muy importante, que también tiene un propósito. Y aquí es donde voy a ir aterrizando al tema del propósito. Dice la Biblia que los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hemos usado este texto muchas veces, lo he escuchado en muchas prédicas y charlas y demás, como algo súper romántico. Y sí, la verdad que es algo que no tiene ningún otro ser, ni siquiera los seres espirituales, ni siquiera los animales. Es un grandísimo privilegio. Por eso, de verdad que esta historia es demasiado importante para nosotros. El máximo creador, el número uno, el principio y el final de todo, escogió a los seres humanos y los hizo a su imagen y semejanza. Pero más allá de ese romanticismo, repito, aquí hay una cuestión de propósito. En el mundo antiguo, repito, los templos de diferentes dioses se caracterizaban por tener ídolos que eran imágenes de ellos mismos dentro de esos templos. Entonces, para la audiencia que lee Génesis en un principio, era demasiado fácil identificar que los templos, esos lugares de reunión entre una deidad y la tierra, tenían que tener imágenes, ¿verdad? Como usualmente ídolos, estatuas pequeñas o figuras en oro o en otros materiales que representaban a la respectiva deidad. Bueno, dice la Biblia que literalmente la imagen de Dios en ese jardín eran los seres humanos. Y es muy interesante porque si algo hace Dios demasiado con su pueblo más adelante en la Biblia, es que le dice: no te hagas ídolos, no te hagas imágenes. Entonces, a diferencia de otros dioses, que luego vamos a hablar un poco de cómo es que hay otros dioses, ¿verdad? O falsos o qué son, pero bueno, luego hablamos de esos. Dios hace un templo y pone al ser humano que es la imagen de él. O sea, como, va a sonar un poco raro, pero espero darme a entender con la idea, pero es como un mini Dios ahí. O sea, no nos estoy tirando, no nos estoy poniendo en el Olimpo. Lo que quiero decir es que de verdad escogió Dios a estos seres, los que venían del polvo, a diferencia de otros seres maravillosos que él tenía ya, que eran seres espirituales, que él ya los había hecho. A estos que en principio parecen frágiles por la materia prima que es polvo. Y dice: ustedes me van a representar. Ustedes van a gobernar en esta tierra que yo diseñé. De hecho, la idea era que ellos se multiplicaran y que reprodujeran todo lo que Dios había hecho también. O sea, la tierra estaba vacía, había que poblarla, había que cultivarla y había que ordenarla. Así como Dios ordenó Edén y ordenó toda la tierra, pero hizo esto, bueno, los seres humanos iban a hacer lo mismo. Eran administradores que representaban a Dios. Su imagen, su semejanza estaba impregnado en ellos, eran una autoridad. Dios los había honrado de verdad, los había presentado delante de la creación. Hay un texto, luego hablamos más de esto, pero hay un texto increíble donde él dice en un plural: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y sí, ahí está incluida la Trinidad, ¿verdad? Pero también está el concilio divino, que otro día hablamos de eso para no distraerme demasiado en este episodio. Pero el concilio divino básicamente es todos esos seres espirituales que ya tenían reunión con Dios, y él lo presentó a Adán y dijo: esta es mi imagen, esta es mi semejanza, y él me va a representar en la tierra. Y algo muy importante es que él va a tener 2 roles, ¿verdad?
que son un rol monárquico. Él era el rey de la tierra, el ser humano, y obviamente rindiendo cuentas a Dios, digámoslo, y por eso representa a Dios, ¿verdad? Dios sigue siendo Dios, pero los seres humanos tienen la oportunidad de representar el gobierno de Dios, pero también de forma monárquica, pero también de forma sacerdotal. Y aquí, para los que no están muy familiarizados con el tema, quiero hablar un poquito rapidísimo de lo que significa ser un sacerdote. Un sacerdote, más adelante, ¿verdad? Como también se ve en la historia de Israel, en el tabernáculo, era alguien que administraba y trabajaba y guardaba el tabernáculo. Y el tabernáculo era este lugar donde Dios reposaba y era como un punto de encuentro. Entonces, los sacerdotes eran representantes de Dios para la gente, ¿verdad? Porque estaban como intermediarios de alguna manera. Pero también representaban a la humanidad delante de Dios. Solo ellos podían estar ahí, solo ellos hacían las tareas propias de ese lugar y adoraban a Dios. Tenían responsabilidades y privilegios gigantes. Así que Adán, en un inicio, tomando esta referencia de un templo, de la creación de un templo cósmico, ¿verdad? Porque es un templo natural, súper hermoso. Adán básicamente no solo tenía que gobernar la tierra y representar a Dios en ella, sino que también adoraba a Dios y también representaba a Dios en la creación. O sea, no sé a qué sueño puedes aspirar vos, no sé cuál meta tengas en la vida, pero lo que le tocó a Adán era demasiado grande en verdad. Entonces, tenemos a los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, siendo sacerdotes quienes van a adorar, quienes van a agradar a Dios, quienes van a cultivar la tierra, quienes van a gobernar. Y tenemos a Dios, el creador, y hay un plan eterno. La Biblia dice en varios pasajes, en múltiples pasajes, que había un misterio revelado desde hace mucho tiempo, desde antes de este inicio, que Dios tenía en su corazón, se había propuesto esto que te voy a contar desde hace mucho tiempo, antes de esta creación, y era literalmente tener comunión con el ser humano, relacionarse con el ser humano, y de esta forma que te la estoy contando, que me parece que de verdad nos vuela la cabeza. Íbamos, ya te voy a explicar por qué, pero volveremos a hacer, pero el plan ideal, íbamos a ser reyes, íbamos a ser sacerdotes, íbamos a cumplir esos roles. No me gusta que suene tan religioso el término, pero así es. O sea, esos son los roles y me encantan. Y además íbamos a tener una relación perfecta de armonía con Dios. Nos íbamos a relacionar. Bueno, la Biblia dice que todas las tardes, en esos días, por ejemplo, Adán se topaba con Dios y hablaban. Y lamentablemente, todos sabemos lo que pasó y por eso digo, íbamos a hacer. Lamentablemente, esto lo hablamos un poquito en el episodio anterior. El ser humano eventualmente hace lo mismo que ya había hecho un ser espiritual que es representado por la serpiente en esta narrativa explosiva y metafórica. Y es que se rebela contra su creador y dice, hey, yo quiero gobernar a mi manera. Yo quiero gobernar este mundo sin Dios. Yo quiero hacer las cosas a mi manera, y redefine lo bueno y lo malo, lo hace a sus propios términos y termina separándose de Dios. Ese término separación es demasiado importante porque tiene que ver con otro término que se llama muerte y es una consecuencia directa de eso que le pasó a la humanidad. Entonces, ya llevo 27 minutos, no sé por qué el tiempo pasa tan rápido. Voy a dividir de verdad este tema en 2 episodios. Lo que quiero nada más es contarte de pronto de una manera sencilla, que podamos de verdad aproximarnos y dejarte las espinitas también, las inquietudes, para que estudiemos más a profundidad en la Biblia. Pero lo que quiero contarte es esta iniciativa que viene primero de Dios, no de los seres humanos, de ordenar el mundo que ya estaba hecho, ¿verdad? Nada más otro ejemplo, eso es como... un día escuché esto a mi papá que me encantó. Eso es como cuando uno hace una carne asada y uno dice, hey, hagamos una carne asada porque va a haber un partido y vamos a compartir y no sé qué. La intención es esa, es tener comunión, es estar juntos, es disfrutar. Pero ya la carne está hecha. Bueno, que yo sepa, nadie que hace la carne asada fue y diseñó, inventó una vaca, ¿verdad? O sea, todo está dispuesto y lo que uno tiene que hacer es ordenarlo y llevar los elementos. Básicamente eso es lo que nos quiere decir el texto de Génesis. Dios tenía un propósito, iba a compartir con los seres humanos. Los honró grandemente porque los hizo reyes y los hizo sacerdotes, los hizo a su imagen, les dio un propósito enorme, ni siquiera profundizaba en el tema. Y eso es lo que nos quiere decir el texto, que hizo un templo, o sea, una casa donde él iba a habitar.
el cielo y la tierra se concebían como un solo espacio, no había tal separación como lo consideramos ahora. Así era la cosmovisión del mundo antiguo. Entonces estaba esta relación perfecta, armoniosa, donde el texto nos dice de una manera explosiva: había un templo cósmico y los seres humanos íbamos a adorar a Dios, íbamos a gobernar el mundo a su manera, íbamos a representar a Dios en la tierra, íbamos a cumplir los propósitos de Dios, y de verdad que todo era un plan que Dios echó a andar y que todo iba bien, como decimos en tico, o no sé si en español, de viento en popa. Iba súper bien hasta que decide el ser humano aliarse en una negociación a un enemigo de Dios, alguien que ya se había revelado a Dios, y decide hacer las cosas a su manera. Entonces, aquí va a terminar este episodio. Voy a dejarlo acá creo que el siguiente es en el que más voy a de verdad poder profundizar en el tema de propósito, pero basándonos en esta perspectiva con respecto a nuestros inicios, que tiene que ver mucho con el episodio anterior, pero más aún con una perspectiva en la cual es Dios quien inicia y quien tiene un plan de propósito eterno desde hace muchísimo tiempo, desde antes de este Génesis 1-2, digamos, y nos lo demuestra esta narración. Así que espero que esta perspectiva te ponga a soñar, a imaginar un poco distinto y aproximarte al texto como nunca lo habías hecho. De pronto así me está pasando a mí desde hace mucho tiempo y hasta ahorita estoy animándome a compartirlo, pero nos dice mucho, nos dice muchísimo, y en el siguiente episodio vamos a aterrizar mucho más acerca del propósito y de cómo este conocimiento que tenemos de un inicio me tiene que dar a mí una dirección ahora, y me tiene que poner un panorama quizás distinto del que vemos en el día a día, porque nos vamos a dar cuenta que Dios tenía una iniciativa y todavía la tiene. Su plan que echó a andar no se detuvo, al contrario, tiene planes maravillosos y una esperanza gigante para tu corazón y para mi corazón. Así que gracias por acompañarme en este episodio, que a mí se me pasó como en 5 minutos, lo prometo, y ya son 31. Lo siento mucho, o tal vez sea un poquito menos porque empecé a grabar haciendo una prueba antes. En fin, gracias por acompañarme, los quiero un montón de verdad, y nos vemos en el siguiente episodio.